Mis hermanos, comenzamos un nuevo trimestre y ahora tenemos un nuevo tema. Y el tema es los 3 mensajes cósmicos que tienen que ver con el libro del Apocalipsis, exactamente el capítulo 14. Necesitamos entender los eventos del tiempo del fin. A eso se le llama escatología. En el libro del Apocalipsis, del capítulo 12 hasta el último capítulo, tiene que ver con los eventos del tiempo del fin. Por eso se le llama que es una sección escatológica. Bueno, tenemos que, para captar esta idea, entender qué es lo que mueve al mundo de hoy. El mundo de hoy, el mundo posmoderno, está basado en 3 ideologías que se crearon en el siglo XIX, que cambiaron el pensamiento del mundo, y por allí se fue la civilización y hoy tenemos un mundo convulsionado, un mundo amoral. ¿Cuáles fueron esas 3 ideologías? Una de las primeras fue creada por Charles Darwin y su libro El origen de las especies, donde él saca a Dios de la creación y dice que este mundo se creó por la selección natural. Otra ideología fue la ideología de Karl Marx, quien habló de que la historia, los seres humanos la dominan y que el mundo tendría que ser controlado por el proletariado para crear un mundo ideal. Otra de las ideologías es el nihilismo, creado por Friedrich Nietzsche. Él habla de que las personas deben crear sus propias leyes morales y que las que teníamos, y exactamente hablando de la ley de Dios, son leyes que son anticuadas y que realmente cada quien debe vivir como le parece. Esto a grosso modo, pero estas ideologías son ideologías destructivas. Y qué interesante que habrían de nacer en el siglo XIX, cuando se cumpliría en 1844 la profecía de Daniel 8:14, del fin de los 2300 días. Y esto se torna interesante porque es como que la estrategia del enemigo para contrarrestar los planes de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar durante este trimestre, cómo los planes de Dios se cumplen a pesar de que el enemigo lucha contra eso. Bueno, teniendo esto presente, que se cumpliría a mediados del siglo XIX, exactamente 1844, esto de la purificación del santuario, que habría un chasco y que de ese chasco quedaría un remanente y que con el tiempo este remanente se convertiría en la iglesia adventista del séptimo día, y que Dios a través de su iglesia enviaba un mensaje para advertir al mundo. Y ese mensaje nosotros lo encontramos en Apocalipsis 14, que lo conocemos como el mensaje de los 3 ángeles. Pero para entender bien esta situación, es fundamental que comprendamos Apocalipsis, el capítulo 12. En este capítulo lo podemos dividir en 3 partes. La primera es el nacimiento del Hijo de Dios. La segunda es
una batalla en el cielo. Y la tercera es la persecución del dragón contra la mujer. Bueno, por favor abramos allí el capítulo 12 del Apocalipsis y vamos con la primera parte. En esa primera parte se nos da una idea, un panorama rápido de la historia del pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Y nos habla de cómo habría de entronizarse Jesús para convertirse en quien rescataría a este planeta. Veamos allí en el capítulo 12, dice en el verso 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y en el verso 4 dice, hablando en el verso 3, dice: hay otra señal. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y el verso 5 dice: ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí inmediatamente aparecen los protagonistas. Una mujer que es un símbolo del pueblo de Dios. También aparece un dragón y aparece un hijo que habría de nacer de esta mujer. Pero dediquémonos un poquito a esto del hijo. El Apocalipsis lo deja claro, que ese hijo es nada menos ni nada más que el Mesías. Por eso allí en el verso 5 dice, hablando de la mujer: ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Alguien que dirigiría las naciones con vara de hierro, como alguien que se pone para regir y que nadie lo puede derrocar. Pero dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Jesús muere en la cruz, luego resucita y asciende al cielo, allí el Señor fue arrebatado. Y luego en el cielo Jesús ganó para nosotros el volver a ser el dueño de este planeta. Esto es muy importante. Bueno, cuando Jesús, ya ascendido, se entroniza en el cielo, para que esto fuese posible, dice, ocurrió una batalla en el cielo. Dice el verso 7, dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta guerra que dice acá no es una guerra militar, no es una guerra política, es más bien como un juicio, como si se estuviese discutiendo en un juicio, y es un arreglo legal, o sea, es un fin legal, o sea, es una batalla legal, es un asunto de jurisprudencia. Entonces, el enemigo, que por mucho tiempo, desde que engañó a nuestros primeros padres, se había hecho el representante de esta tierra de forma que lo usurpó, y por eso es que nosotros vemos ahí en Job que el enemigo va a los consejos del cielo y él va para malponer a Dios.
También lo vemos ahí cuando Josué, el sumo sacerdote, ¿recuerdan? ¿Sí? Que le muestra que tiene vestiduras inmundas, porque él estaba allá en el cielo, siempre malponiendo a Dios con sus seguidores aquí. Pero tenía un lugar allá. Entonces, cuando dice que hubo una guerra en el cielo, es que Jesús, con su sacrificio, ganó el derecho de volver a ser el dueño de este mundo. Entonces Jesús allí fue entronizado y fue aprobado por Dios y por el universo. Y entonces, como ahora Jesús tomaba el lugar que le habían usurpado, el enemigo ya no puede estar ahí. Entonces Jesús le gana la batalla legal y aparte de que le gana, lo expulsa del cielo. O sea, ya no tiene un lugar en las cortes celestiales, sino que ahora está fuera de allí. Y el único lugar donde él puede estar es el planeta Tierra, porque es el lugar que él todavía usurpa. Es el único lugar donde puede mostrar su forma de gobernar. Y es aquí porque él, como lo usurpó, pues de alguna manera le pertenece, pero ya en el cielo ha sido vencido y también aquí en la tierra lo será. Con esto nosotros necesitamos tener la seguridad de que si estamos con Dios, estamos en el lugar seguro. ¿En el lugar seguro de qué cosa? De estar en el bando ganador. Eso ocurrió en el cielo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, el enemigo fue echado definitivamente de allí. Y entonces lo más triste es que ahora él baja a la tierra y su idea es luchar contra los que son fieles a Dios, luchar contra los que siguen a Dios, en este caso su pueblo que es representado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero todos aquellos que le aman sinceramente, ese es su pueblo. Y Dios hablando de la mujer como un símbolo del pueblo de Dios, dice que el enemigo fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, contra el remanente. Y aquí es muy interesante porque hablando de esto, de cuando el enemigo viene, ahora es echado del cielo, ya no tiene un lugar allá, o sea, no tiene un lugar legal, ahora se tiene que venir para acá, y aquí es confinado definitivamente, y ya no hay quien acuse al pueblo de Dios. De ahí que quienes usan la característica de constantemente criticar, de acusar, están repitiendo el ejemplo del enemigo y por ende están siendo inspirados por el enemigo. Es mejor, en vez de juzgar, hacer lo mejor por el pueblo de Dios, orar por el pueblo de Dios, llorar por el pueblo de Dios, buscar la forma de que el pueblo de Dios avance. Bien, pero hay algo de este remanente que es muy valioso que entendamos, tanto el remanente como de los que vivieron antes. Mira lo que dice ese capítulo 12, el verso 10, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y este verso es maravilloso, el verso 11. Ese debería ser un verso que nosotros grabemos en nuestro corazón a fuego. Dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El pueblo de Dios
el remanente de Dios, o sea, tanto el pueblo, desde que Dios creó este mundo, que Jesús vino, que creó la iglesia, el pueblo que estará hasta que el Señor venga, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El enemigo fue derrotado en el cielo por Dios y por Jesucristo. Y ahora comienzan a ser vencidos por los fieles del Señor. ¿A causa de qué cosa? O por medio de la sangre del Cordero. Es en el sacrificio de Jesucristo, en su muerte expiatoria, que nosotros obtenemos la salvación y la victoria. Necesitamos que eso sea una realidad cada día en nuestras vidas, hermanos. Venceremos por la sangre del Cordero. Y esa sangre del Cordero, o sea, el sacrificio de Jesús, el poder que emana de su sacrificio, tiene que ser una realidad en mi vida para que deje de ser un cristiano nominal y me convierta en un cristiano genuino. Porque mira que aquí dice que, hablando de ello, dice que han vencido también y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio de los seguidores de Jesús es un testimonio contra el enemigo, porque el enemigo ha dicho que la ley no se puede cumplir. El enemigo ha dicho que Dios es injusto. Y el enemigo ha dicho que este planeta es de él y que en consecuencia todos los seres humanos le pertenecen. Pero cuando hay un pueblo que ha vencido por la sangre de Cristo y que el testimonio de esas almas es un argumento en contra del enemigo, pues hace que el enemigo se percate que él no es el dueño de la humanidad. Esto implica que el testimonio que demos los cristianos tiene que ser un testimonio que alabe el nombre de Dios. Y para que eso sea una realidad, yo tengo que vencer en la sangre de Cristo. Esto tenemos que asimilarlo, hermanos. Tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Es verdad que podemos tener muchos años en la iglesia, pero necesitamos un cristianismo viviente. Y eso tenemos que pedirle perdón al Señor, porque muchos no lo hemos hecho. Y hemos vivido un cristianismo nominal. Esta tiene que ser una realidad en nuestra vida. Por eso es que no podemos decir yo vivo la vida como yo quiera. No, porque mi vida es un testimonio para decir que Dios tiene razón, pero también para decir que el enemigo no es el dueño de este mundo, porque Cristo ha venido acá y ha vencido y muestra su triunfo a través de los que le aman, quienes tienen un testimonio fiel. Bueno, pero vamos a otra parte. Dice, cuando el enemigo descubrió esto, decidió luchar contra el remanente de la mujer. Y eso nos conlleva ahora a nosotros. Y tiene una característica ese remanente. Dice, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos que vencieron en la sangre de Cristo, esos que dan un testimonio para vindicar el nombre de Dios, tienen otras características. Y es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía. Tú y yo estamos en el tiempo del fin. Tú y yo pertenecemos al remanente, pero necesitamos las características de vencer por la sangre de Cristo, de dar un testimonio al universo, de guardar los mandamientos de Dios y de asimilar el don de la profecía. Bajo esos parámetros, Dios
triunfará en sus hijos para la gloria de su nombre. Hermanos, que esta sea una realidad día a día en nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque tú tienes el control. Y Señor Jesucristo, tú que estás allá en los cielos, Señor, que te has entronizado al lado del Padre, nos ha dado la victoria y le darás la victoria a tu remanente. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes a recibir el poder de tu sacrificio para que nuestras vidas sean vidas genuinas. Lo imploramos únicamente en tus méritos, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.